¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo es posible ver un hueso roto sin abrir la piel? ¿O cómo se puede detectar un tumor sin necesidad de cirugía? Bueno, pues no es magia, es física, física pura y dura. Hoy vamos a sumergirnos en ese mundo de fuerzas invisibles que le permitan a la medicina ver lo que nuestros ojos no pueden y a veces incluso curar desde dentro. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y es el punto de partida de todo esto. Porque no se trata solo de sacar una foto bonita del interior, se trata de entender qué está pasando realmente ahí dentro. La física, básicamente, nos ha dado las llaves para abrir unas ventanas alucinantes al cuerpo humano y poder mapearlo todo, desde un hueso hasta el mismísimo funcionamiento de las células. Vamos a ver cómo lo consigue. En nuestro recorrido de hoy vamos a explorar 4 tecnologías que son fundamentales. Empezaremos, como no, con el clásico que lo cambió todo: los rayos X. De ahí saltaremos al increíble nivel de detalle de la resonancia magnética. Después veremos algo que suena a ciencia ficción: cómo hacer que el cuerpo brille desde dentro con la medicina nuclear. Y para terminar, descubriremos cómo estas mismas fuerzas, además de para ver, sirven para curar. Bien, pues la respuesta a esa gran pregunta que nos hacíamos está en una disciplina que es fascinante, la física médica. Es, por así decirlo, el puente que conecta las leyes fundamentales del universo con algo tan cercano como nuestra propia salud. Y aunque suene a algo súper complejo, la verdad es que sus aplicaciones nos rodean cada vez que entramos en un hospital. La idea central es, en el fondo, simple pero muy poderosa. Se trata de usar fuerzas que no podemos ver, como la radiación o los campos magnéticos, para hacer principalmente 2 cosas. Por un lado, crear mapas increíblemente detallados de nuestro interior, y por otro, lanzar ataques de una precisión milimétrica contra las enfermedades. Venga, empecemos por el principio, con la tecnología que lo inició todo. Los rayos X son en esencia un juego de sombras de altísima tecnología, y la forma en que se crean es un proceso de física pura y dura que es bastante curioso. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El proceso es, la verdad, increíblemente ineficiente. A ver, se lanza un torrente de electrones a toda velocidad contra una placa de metal, y de toda esa energía que se invierte, solo el 1% se convierte en los rayos X que necesitamos. El otro 99%, y esto es una barbaridad, se desperdicia en forma de calor. Este simple dato es, de hecho, el mayor reto de ingeniería a la hora de diseñar estas máquinas. Y resulta que ese pequeñísimo 1% de radiación que sí nos sirve es en realidad una mezcla de 2 tipos. La mayor parte es una especie de ruido energético que se produce cuando los electrones frenan en seco. Pero dentro de ese ruido hay unos picos de energía súper específicos, muy puros, que actúan como la huella dactilar del metal contra el que chocan. Y ambos son necesarios para formar una buena imagen. Y ahora, la clave: ¿cómo se forma la imagen? Pues es más simple de lo que parece, no es más que un mapa de absorción, un mapa de sombras. Los tejidos más densos, como el hueso, frenan un montón de rayos X y por eso en la imagen se ven blancos. Los tejidos blandos, como los músculos, detienen algunos y por eso se ven de color gris. Y el aire, bueno, el aire casi no detiene ninguno, así que la placa se oscurece por completo y la vemos negra. Así de simple y a la vez así de potente. De acuerdo, pasemos ahora a una técnica que es radicalmente diferente: la resonancia magnética nuclear, o RMN. No utiliza radiación de la que daña, la ionizante. En su lugar usa unos imanes increíblemente potentes y ondas de radio para conseguir imágenes de una claridad asombrosa, sobre todo cuando hablamos de los tejidos blandos. El punto crucial aquí es entender que son herramientas complementarias, no rivales. Mientras que los rayos X son los reyes indiscutibles para ver el esqueleto, la resonancia magnética es insuperable para visualizar el cerebro, los músculos, los ligamentos, vamos, todo aquello que es blando y que está lleno de agua. ¿Y cómo funciona esto? Pues se aprovecha de que los protones de hidrógeno que tenemos en el agua de nuestro cuerpo actúan como si fueran imanes diminutos. La máquina de resonancia, con su imán gigante, primero los alinea a todos, y estos empiezan a girar como si fueran peonzas. Luego, la máquina emite un pulso de radio que sintoniza con esa melodía de giro, los excita y justo después se pone a escuchar el eco que emiten al relajarse. Y es precisamente ese eco lo que se convierte en una imagen. Y aquí viene la verdadera magia de la resonancia. Al escuchar ese eco de formas diferentes, los radiólogos pueden crear distintos tipos de imágenes, como si aplicaran filtros. Pueden hacer que la grasa brille para ver ciertas estructuras y a eso lo llaman una imagen en T1. O, al contrario, pueden hacer que lo que brille sea el agua, para detectar, por ejemplo, una inflamación o un quiste. Y eso sería una imagen en T2. Esta capacidad de cambiar el filtro es lo que hace que la resonancia sea una herramienta de diagnóstico tan sumamente poderosa. Bueno, pues ahora vamos a cambiar las reglas del juego por completo. En los rayos X y la resonancia, la señal venía de una máquina externa
En la medicina nuclear, la fuente de la radiación se introduce dentro del propio paciente. Con esto ya no solo vemos la anatomía, la forma de los órganos, sino que vemos la fisiología, es decir, cómo funcionan. Esta frase lo resume a la perfección. Se inyecta un radiofármaco, una sustancia que viaja a un órgano concreto, y una vez allí emite una cantidad pequeñísima de radiación desde dentro. La máquina, en este caso, es solo un detector ultrasensible que se dedica a escuchar ese brillo interior. La tomografía por emisión de positrones, el PET, es el mejor ejemplo de esto. El radiofármaco que se inyecta emite positrones, que son la antimateria de los electrones. Y claro, cuando un positrón choca con un electrón de nuestro cuerpo, se aniquilan mutuamente. Esto es pura física de partículas ocurriendo dentro de nosotros. El resultado es una demostración brillante de la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc². La masa se convierte íntegramente en energía. Y esta explosión de energía es perfecta, es matemáticamente perfecta. Siempre crea dos fotones idénticos de 0,511 megaelectronvoltios que viajan en direcciones exactamente opuestas, a 180 grados. El escáner PET funciona entonces como un detective. Cuando dos de sus miles de sensores se activan exactamente a la vez, sabe sin ninguna duda que la aniquilación ocurrió en algún punto de la línea recta que los une. Al recoger millones y millones de estas líneas, la máquina reconstruye un mapa 3D que nos dice dónde hay más actividad metabólica en el cuerpo. Hasta ahora todo lo que hemos visto es cómo la física nos permite ver. Pero, ¿y si pudiéramos usar esa misma energía para curar? Pues aquí es donde entra en juego la radioterapia, que utiliza la radiación ya no para crear imágenes, sino para destruir células tumorales. La diferencia fundamental, por supuesto, es la potencia. Para que nos hagamos una idea, es como la diferencia entre usar una linterna para ver en la oscuridad y usar un láser industrial para cortar acero. En diagnóstico, la dosis de radiación es mínima, la justa para hacer la foto. En radioterapia es miles de veces mayor y está concentrada con una precisión milimétrica sobre el tumor. Hablamos de dosis de hasta 60 u 80 grays, una cantidad de energía brutal diseñada para destruir las células. Pero, a ver, ¿por qué no se da toda esa dosis de golpe y ya está? Porque aquí no se usa la fuerza bruta, se usa la estrategia. Se divide el tratamiento en pequeñas dosis diarias en lo que es una batalla de desgaste. ¿Por qué? Porque entre una sesión y la siguiente, las células sanas, que son más resistentes, tienen tiempo de reparar parte del daño. Las células tumorales, que son más débiles y caóticas, no. Es una estrategia brillante basada en la biología que explota las debilidades del enemigo. El objetivo final de cada disparo de radiación es el núcleo de la célula cancerosa, concretamente su ADN. La radiación puede causar varios tipos de daño, pero la lesión más letal, la que la célula es incapaz de reparar, es la rotura de la doble hélice del ADN. Esto provoca lo que se conoce como muerte mitótica. La célula básicamente firma su sentencia de muerte y fallece la próxima vez que intente dividirse. Y este es el gran reto, el santo grial de toda la física médica que se aplica a la terapia. La precisión lo es todo. Se trata de maximizar el daño en el objetivo, en el tumor, y minimizarlo en todo lo que hay alrededor. Es una batalla que se libra a nivel celular, pero que está guiada por las leyes más fundamentales de la física. Hemos hecho un viaje increíble, ¿eh? Hemos visto cómo los rayos X, los campos magnéticos y la propia radiactividad nos han dado una especie de superpoderes para ver y para curar. Desde las simples sombras de un hueso roto hasta la aniquilación de materia y antimateria para detectar un cáncer. Es alucinante. La pregunta que queda en el aire es ¿qué otras fuerzas fundamentales de la naturaleza estamos a punto de dominar para crear la próxima generación de diagnósticos y tratamientos? Porque este viaje no ha hecho más que empezar.